hermanos, mi amada iglesia, amigos, todos aquellos que tienen en este momento la oportunidad de estar escuchando y viendo a través del Facebook. Pues bueno, como lo he dicho a través de la publicación, estamos viviendo tiempos especiales, momentos que han sido únicos, creo yo, que se han vivido en nuestro planeta, por lo menos pienso en nuestro tiempo contemporáneo. Y pues bueno, gracias a Dios también por otro lado, por la tecnología que nos permite conectarnos y poder tener una comunicación a través de los medios de internet. Y pues bueno, para aquellos que son amigos y no son parte de nuestra iglesia local, quiero compartirles que bueno, es costumbre como iglesia local estar estudiando la palabra de Dios a través de la predicación expositiva. Tenemos el hábito, vamos a decirlo así, de escoger libros y exponerlos en todo el año o inclusive más de un año, y hemos estado aprendiendo de varios libros. Y pues bueno, por la soberanía de Dios escogimos estudiar el libro de Apocalipsis desde el año pasado, y pues prácticamente tenemos ya lo que va del año aprendiendo del libro de Apocalipsis, y estamos viendo este libro como una parte clave de lo que Dios está haciendo en estos días. El título general que le puse al libro es Apocalipsis, la última revelación. Sin embargo, quiero decirles que ya estamos avanzados. Hemos hablado de los primeros versículos del capítulo 1, hemos establecido el contexto histórico, hemos establecido el ambiente, el clima en el cual Dios está trabajando a través de la vida del apóstol Juan. Hemos dicho que Juan, estando en la cárcel, Dios lo tomó y lo traspuso al futuro en espíritu. Y bueno, él, a través de este privilegio, Dios le permitió colocarlo en un tiempo que aún todavía no sucede para nosotros, y después Dios lo regresó a la isla de Patmos y le dio la instrucción de escribir lo que vio. Y prácticamente esa es la parte que estamos estudiando. Y pues bueno, simplemente quería dar un pequeño resumen de lo que estamos aprendiendo de este libro. Y bueno, como introducción al tema de hoy, quiero comenzar diciendo estas palabras. Se necesita toda la eternidad para conocer quién es Dios. ¿Quién es un Dios infinito? Es imposible poder entender quién es Dios como seres humanos. Sin embargo, Dios nos ha dado la eternidad para poder entender de alguna manera a este Dios infinito y todopoderoso. Sin embargo, tenemos que entender algo. Para poder empezar a conocer este Dios infinito es necesario tener un nuevo nacimiento, tener un encuentro personal con Jesucristo a través de la palabra, reconociéndonos pecadores y teniendo un encuentro personal con Él para que Él produzca el nuevo nacimiento, que es el punto de partida para conocerlo día a día. Y en las Escrituras está revelada su persona. Por ello es tan importante escudriñar las Escrituras para contemplar su presencia. Moisés contempló su gloria a través de una hendidura. Daniel vio su gloria a través de unas visiones. Los apóstoles en la transfiguración observaron los bordes de su gloria. Pablo, camino a Damasco, vio también la gloria de Dios. Pero ahora Juan, el apóstol, quedó maravillado por su gloria en esta porción que vamos a estudiar. Hoy quiero compartir, mis hermanos, del libro de Apocalipsis, el tema de maravillado por su gloria. Vamos a orar. Padre bendito, Dios todopoderoso, pues bueno, como lo hemos dicho, esta situación mundial, esta pandemia, pues ha movido, Señor, la situación, el hábito, la vida de todo el planeta. Sin embargo, nosotros como cristianos, como seguidores de Jesucristo, a través de la Biblia, podemos darnos cuenta que tú tienes el control y que tú estás trabajando con el hombre y estás queriendo, Señor, exhortarnos y hablarnos para meditar sobre lo importante que tiene que ver
tomarte en cuenta en nuestras vidas. Y muy en especial en este momento, Señor, te queremos poner en tus manos la reflexión que vamos a estudiar en el libro de Apocalipsis, deseando, Dios, que nada del hombre esté añadido, sino solo tu verdad por la revelación de tu Espíritu Santo, tomando de la Biblia los puntos principales y exponiéndolos conforme a la revelación de tu verdad. Señor, te pongo en tus manos la enseñanza, ponla en el corazón de tus hijos y de todo oyente, y que seas tú y solo tú quien animes, exhortes, retes y te reveles a través de ella. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén. Y bueno, como dije, estamos viendo el libro de Apocalipsis, y bueno, vamos a buscar el libro de Apocalipsis capítulo 1. Y bueno, estamos viendo a partir del versículo 12, como lo dije ya en el título, el tema será maravillado por su gloria. Y aquí vamos a empezar viendo en el versículo 12, como les dije, el contexto es Juan escuchando de Dios su voz. Dice, para ver el contexto, voy a leer desde el versículo 11, desde el versículo 10 para ver el contexto, repito, para aquellos que me están escuchando por primera vez, y dice así, Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Entonces el contexto es Juan oyendo una voz detrás de él como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, maravillado por su gloria. Como dije, cuesta toda la eternidad entender quién es el Dios de la Biblia. Sin embargo, Dios aquí, a través del testimonio de Juan, nos deja una idea de lo que es la gloria del Señor. Y primeramente, en los versículos 12 y 13, vamos a ver la identidad de este personaje que le habló a Juan con voz de trompeta. Y dice claramente que Juan vio en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Quiero ocupar unos minutos importantes a esta identidad. Dice aquí que Juan vio a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es este Hijo del Hombre? Juan, estando en su ministerio terrenal, había conocido a su Señor vestido de su humanidad. Y ahora, como ya lo he dicho, es maravillado por su gloria. Ahora, ¿quién es este Hijo de Hombre? Tenemos que comparar la Escritura con la Escritura e irnos al libro de Daniel, capítulo 7, para entender quién es este Hijo de Hombre. Ahora, yo sé que estoy hablando a un auditorio donde la mayoría tienen una idea a quién se le dijo Hijo de Hombre, que es a Jesucristo. Pero tenemos que entender el origen de este título, de esta frase, que aún hasta el día de hoy nos queda claro que habla de Jesucristo. Sin embargo, la primera vez que aparece esta referencia al Hijo del Hombre está en Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Daniel 7, versículos 13 y 14. Y dice así la palabra de Dios: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será
destruido. Esta porción de la Biblia, quiero que entiendan que es una de las profecías más importantes del Antiguo Testamento, hablando del Mesías. Esta porción es una profecía que en el sentido estricto, completo, todavía no se cumple. Habla del Mesías que viene en las nubes y que el Padre le va a entregar el reino eterno. Sin embargo, tenemos que entender que todo judío ortodoxo cree cada palabra de esta profecía. Todo judío, cuando estuvo el Señor Jesucristo pisando este planeta, aquellos que se aferraban a las tradiciones de la ley, a la ley de las tradiciones más bien, creían cada palabra de esta profecía. Sin embargo, lo malo es que no la pudieron ver cumplida en la persona de Jesús, en su primera venida. Ahora, yo pienso que hay dos textos claves en el Nuevo Testamento que nos dejan clara la aplicación de este Hijo del Hombre en la vida de Jesús. Primeramente, el mismo Señor Jesucristo, bajo juramento, en Mateo 26, cuando el Señor está siendo juzgado ante el concilio, el Señor Jesucristo, bajo juramento, se aplicó esta profecía. Aquí en Mateo 26, lo voy a leer brevemente, Mateo 26, versículo 62, dice así: y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Cristo bajo juramento dijo, Jesús le dijo: tú lo has dicho. Además os digo que desde ahora veréis, vean, al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Es decir, el mismo Señor Jesucristo, bajo juramento ante el sumo sacerdote, que era el representante legal de la nación delante de Dios, dijo que Él era ese Hijo del Hombre, y toma la profecía de Daniel 7 y la aplica a sí mismo. Ahora, esto es un momento clave en la nación de Israel, porque estos fariseos, este sumo sacerdote y sacerdotes, tenían dos opciones delante de esta declaración: o declaraban blasfemo a Jesucristo, o caían postrados ante sus pies. Lamentablemente optaron por la primera, no aceptando que en la persona de Jesucristo se estaba cumpliendo esta profecía. Pero bueno, años después, otro pasaje que nos identifica al Hijo del Hombre con Jesucristo es precisamente con el primer mártir de la iglesia, Esteban. Esteban, cuando él fue confrontado ante los fariseos también de que negara a Jesús y que le levantaron falsos y todo, lo iban a apedrear, vean cómo él mismo vuelve a hacer referencia a Daniel 7, aplicándolo a Jesús, y nuevamente un rechazo abierto de los fariseos. En Hechos 7, dice aquí el versículo 54, es el concilio, más bien el juicio sumario hacia Esteban. Dice aquí el versículo 54. Dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, o sea, contra Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos, y vean, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Así que es bien importante, mis hermanos, entender
el énfasis que hace la Biblia al aplicar este hermoso título a la vida de Jesucristo. Y cuando Juan está presenciando la gloria de él, la Biblia hace énfasis a este nombre, al Hijo del Hombre, porque es una conclusión contundente del cumplimiento de esta profecía tan importante del Antiguo Testamento revelada en Daniel 7. Este título es muy importante porque habla de Jesucristo en el derecho que tiene de tomar el reino. Hijo del Hombre es un título mesiánico y el tema principal del libro de Apocalipsis, y podría decir que de toda la Biblia, es el reino, pero en especial del libro de Apocalipsis es revelar a Cristo glorificado. Es en este libro donde más Jesucristo aparece como el león de la tribu de Judá. Cristo en este libro aparece como el Dios omnipotente. Así que estamos viendo la identidad de este personaje y no es otra persona más que el Dios Todopoderoso en la persona de Jesucristo. Sin embargo, quiero enfatizar también en el versículo 13, dice: y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Ahora ya vimos su identidad, ahora vamos a ver su posición. Y dice que está en medio de los 7 candeleros. En pocas palabras, lo que está diciendo Juan es que Jesús, el Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, está en medio de las 7 iglesias. ¿Y por qué digo esto? Porque comparando la Escritura con la Escritura, aquí en Apocalipsis 1, versículo 20, nos explica qué simbolismo tiene los candeleros. Dice aquí el versículo 20: y el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y escuchen bien, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, si sustituimos la palabra candelero por la palabra iglesia, lo que está diciendo es que el Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, está en medio de las 7 iglesias. ¿Qué implicación tiene esto, mis hermanos? Significa que Cristo está en medio de su pueblo. Recordemos el contexto histórico de cuando Dios está usando al apóstol Juan para escribir este precioso libro. Es un tiempo de gran persecución. Es un tiempo en donde la iglesia está siendo atribulada por el imperio romano. Es más, esa es la razón por la cual el siervo Juan está aquí en la isla de Patmos, porque Roma ha emprendido una cacería humana hacia la iglesia. Es un tiempo de muerte, es un tiempo donde el dolor por la persecución está en la piel de los cristianos. Y es bien importante ver cómo Dios quiere que su iglesia, a su iglesia del primer siglo, le quede bien claro que Él está en medio de ellos. Hey Juan, quiero que sepas y quiero que le digas a las iglesias que yo estoy en medio de ellos. Jesucristo quiere dejar claro que no es ajeno a los propósitos y a la vida de la iglesia. Y para nosotros, mis hermanos, hoy, este domingo último de marzo del 2020, el Señor Jesucristo nos grita a través de este precioso pasaje: ¡hey! Yo estoy en medio de ustedes. Mis hermanos, es un tiempo de gran oportunidad. Las crisis, las pruebas, las situaciones que no tenemos controladas son la mejor oportunidad para mostrar de qué está hecha nuestra fe. Y hoy nosotros, en este tiempo de gran incertidumbre, debemos de darle gran significado a estos pasajes. Dios nos recuerda, mis hermanos, que está en medio de nosotros y que Él se mueve para llevarnos a su propósito.
a un nivel mayor de vida espiritual. La fe, mis hermanos, es saber esperar en sus promesas. La fe, mis hermanos, es confiar que su propósito se va a cumplir en cualquiera que sea la situación. En el caso de nuestros hermanos del primer siglo, estaban muriendo en el circo romano. Nosotros tenemos que morir a nosotros mismos y confiar que Dios tomará el control de lo que está sucediendo en todo el planeta. Dios, estando en medio de nosotros, quiere usarnos. Escúchame bien. Dios, estando en medio de nosotros, quiere usarnos como luminares en el mundo. Dios quiere que traigamos a este mundo amor y esperanza, a un mundo sin amor y sin esperanza. Dice Filipenses 2:15. Quiero leerlo porque creo que es muy importante, hermanos, que podamos aprovechar este tiempo para poner en práctica lo que decimos que creemos, para encarnar la verdad de la Biblia en nuestras vidas. Dice aquí en Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual sois como luminares en el mundo. Dios está esperando que resplandezcamos en medio de una sociedad sin esperanza. Así que hemos visto primeramente quién es este Hijo del Hombre. Hemos visto después su posición en medio de la iglesia. Pero vamos a seguir aprendiendo de esta gloria que está viendo Juan, volviendo a Apocalipsis capítulo 1. Y vamos a ver nuevamente el versículo 13, porque al final del versículo dice lo siguiente, lo voy a leer todo. El versículo 13 dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, ya hemos visto, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Aquí estamos viendo su ropa, y lo único que puedo decir es que esta descripción nos refleja su poder como el Dios que es rey y sacerdote, un tema que ya hemos abundado en otras reflexiones de estos pasajes. Pero aquí estamos viendo esta posición real de rey, de Dios y sacerdote de este Hijo del Hombre, quien es Dios manifestado en su gloria. Pero dice después el versículo 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Su cabeza, ¿verdad? Dice aquí, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Comparando la escritura con la escritura, nuevamente buscando en el libro de Daniel, capítulo 7, nuevamente vamos a ir a esta referencia de este cumplimiento del Hijo del Hombre viniendo en las nubes, versículos, unos 2, 3 versículos arriba, el versículo 9, para ser precisos, Daniel 7:9, el contexto es esta misma visión que hemos dicho del Hijo del Hombre viniendo en las nubes, pero aquí dice algo importante. Dice aquí, versículo 9, Daniel 7:9, dice, después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y aquí, y aquí la cuarta bestia, perdón, estoy mal, disculpen, estoy leyendo el 7, es el 9, voy a 7:9, disculpen, dice aquí, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó, fíjense, un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, fíjense, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Ahora, en los versículos 13 y 14 nos va a hablar del Hijo del Hombre, quien es el que está describiendo o viendo Juan. Aquí en Daniel 7, este anciano de días con el pelo blanco como la lana blanca,
está hablando, ¿verdad? Del Padre Celestial. Pero cuando vamos a Apocalipsis, está hablando de Jesucristo. Son pocos los pasajes que hacen referencia directa a que en la Trinidad hay una misma esencia. Y el hecho de que describa al Padre en Daniel 7 como un anciano con pelo blanco, y en Apocalipsis al Hijo del Hombre como una persona con pelo blanco, hace énfasis en que nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo son igualmente Dios, que están manifestando su carácter. El Hijo del Hombre, en esta descripción de Apocalipsis 1, está mostrando que Él es el Dios Todopoderoso, y su cabeza y sus cabellos muestran su edad, que es eterna, y muestran también su pureza. Este cabello blanco está mostrando la eternidad y la pureza del Dios en el cual creemos. Nuestro Dios es un Dios eterno y puro. Y por eso nosotros, conociendo su carácter, mis hermanos, si estamos viviendo ahorita este momento de incertidumbre, jamás te debe de pasar por la mente un ápice de duda de que Él tiene el control, pero no solo eso, sino que es un Dios bueno y que es un Dios fiel y que Él tiene todo bajo sus manos y que todo lo que pase, Él lo hará siempre mostrando su amor, protección y poder sobre nosotros. ¿Qué y quién es la creación delante de Él, mis hermanos? Esta epidemia para Dios no era una sorpresa. Esta epidemia para Dios no es una preocupación, porque el Señor está tratando con el hombre. Y lo más importante es que nosotros, los seguidores de Jesucristo, seamos los primeros en ser sensibles y ver lo que Dios está haciendo en este planeta. Y Dios nos ayude a hacer esa luz de esperanza y amor para aquellas personas que traen su corazón ahorita con mucha angustia por el temor de esta grande prueba. Nada, absolutamente nada se compara con este Dios. Él es todo, hermanos, y no necesita de nada ni de nadie. Y nosotros no somos nada sin Él. Y por eso nosotros tenemos que ver en la Biblia la forma en que Dios se revela para que tengamos claro en el Dios que estamos creyendo. Y vamos a ver que este Dios, hablando de su eternidad, de su pureza, también tiene algo muy importante que no podemos ignorar. Aquí en el versículo 14, después de hablar de su pureza, vamos a ver que dice aquí la última parte, vamos a leer el versículo 14 y hacer énfasis en la última parte. Dice aquí: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Ahora, cuando la Biblia habla de estos ojos como llama de fuego, todo ser humano y todo seguidor de Jesucristo debería de temblar, porque está diciendo que estos ojos, símbolo de justicia, son tan penetrantes como los rayos X. Lo que está diciendo la Biblia cuando describe los ojos de Jesucristo como llamas de fuego, está diciendo que los ojos de Jesucristo son tan penetrantes, hermanos, que no se les escapa nada. Jesucristo puede penetrar nuestros corazones y saber cada pensamiento más íntimo. Inclusive, déjame decirte que si nosotros creemos en un Dios eterno, si nosotros creemos en un Dios que no lo detiene el tiempo, que Él está en el futuro, en el presente y en el pasado a la misma vez,
Eso quiere decir que los ojos de Jesucristo están viendo los pecados de tu corazón que todavía tú ni sabes que surgirán dentro de Él. Los ojos de Jesucristo ven lo más íntimo de tu corazón. Los ojos de nuestro Señor Jesucristo están observando cómo reacciona tu corazón en medio de cualquier circunstancia. Y hoy, más que nunca, mis hermanos, viviendo esta pandemia, creo que Dios sabe claramente lo que está pasando en tu corazón. Y Dios sabe que solo tú, a través del arrepentimiento, puedes quitar aquello que Dios ya sabe que no le agrada y que está allí. Yo solo te pregunto, si crees la Biblia, si crees que la Biblia es verdad y que dice aquí que sus ojos son tan penetrantes como los rayos X y ven lo que está dentro de tu corazón, quiero preguntarte con toda honestidad, ¿no te da miedo? ¿No te da miedo pensar que aquellas cosas que nadie sabe de tu vida y que inclusive te daría vergüenza decírselas a alguien, no te da temor saber eso, que Él lo sabe? Dios sabe lo que cada persona está batallando dentro de su corazón. El Señor sabe quién cree en sus promesas. El Señor sabe quién duda de sus promesas. El Señor sabe quién tiene una vida buscándolo con temor. El Señor sabe quién tiene una vida de hipocresía. El Señor sabe quién tiene en su corazón pensamientos y deseos escondidos que no quiere cambiar. El Señor sabe quién tiene la confianza suficiente para salir de esta prueba victoriosamente. Él conoce lo que está en lo más íntimo de nuestros corazones. Y el Señor está esperando que cada uno de nosotros, a través de nuestro corazón, tomemos decisiones que vayan de acuerdo a lo que decimos que creemos. Es muy fácil decir que uno cree en Dios cuando no hay problemas, cuando no hay pruebas, cuando no hay crisis. Pero otra cosa es creer en Dios cuando viene la necesidad. Como lo he dicho, mis hermanos, creo que aparte de esta crisis que estamos viviendo, algo único, creo yo, en nuestros tiempos, vendrá una crisis también que será la económica. Y creo que es allí donde el corazón de cada uno de nosotros va a sacar la verdad de qué tanto creemos en la Biblia, qué tanto de lo que nosotros decimos creer de la Biblia es real en nosotros. Cuando uno ve la vida de los creyentes en el Antiguo Testamento, pienso en especial en los israelitas del desierto, podemos pensar que es un lugar donde no hay donde poder refugiarse, es un lugar donde no hay que comer, es un lugar donde en verdad la vida está expuesta al ambiente y a las circunstancias. Pero la Biblia nos dice que ningún judío se murió por falta de comida o que sus ropas se desgastaron al punto tal de que no tuvieran cómo vestirse. Así que no importa si estuviésemos en un desierto o estamos ahorita en una situación de aislamiento. Lo importante es entender que la Biblia promete a sus hijos que el sustento y el abrigo jamás nos van a faltar. Es cierto, quizás algunas cosas escasearán. Es bien cierto que quizás tendremos algunos deseos genuinos, válidos, que no podremos cumplir, pero también es cierto que jamás nos quedaremos sin comer ni sin protección en un lugar, sin vestido ni en un lugar donde descansar. ¿Por qué? Porque la Biblia lo promete. Entonces, mis hermanos, vienen tiempos difíciles, viene un tiempo donde el corazón va a ser probado y Dios ya sabe lo que hay en nosotros. Lo que Dios está esperando es que la prueba
nos muestra a nosotros mismos si estamos autoengañados o estamos en verdad poniendo en práctica lo que la Biblia espera. Pero no solo eso, sino está esperando que si nosotros en algún punto estamos fallando en nuestra fe, recurramos a su gracia y busquemos su camino. Así que Juan, mis hermanos, está maravillado por su gloria, porque está viendo a Jesucristo, al Hijo del Hombre, vestido como Dios. Está viendo su pelo, su pureza, su eternidad. Está viendo sus ojos que no se escapan de nada, no se les escapa nada. Una mirada, me imagino, que te ha de cohibir la mirada de Jesucristo. Si estuviéramos nosotros en los zapatos de Juan, yo me imagino que yo en lo personal, no tendría ni siquiera la intención de voltear a verlo. No levantaría la vista por nada, porque sus ojos expondrían como un reflejo vergonzoso mi corazón en esta lucha, y Juan está allí delante de él. Pero no solo eso, mis hermanos, veamos ahora aquí en Apocalipsis 1, el versículo 15, Apocalipsis 1, 15, ya hemos visto al Hijo del Hombre, ya hemos visto en dónde está, en medio de las iglesias, en medio de nosotros, en medio de su pueblo. Ya hemos visto su ropa, una ropa majestuosa, una ropa de rey y sacerdote como Dios. Ya hemos visto su pureza y su eternidad a través de sus cabellos y su cabeza blanca, blanca lana como la nieve. Ya hemos visto sus ojos penetrantes que escudriñan cada pensamiento de nuestro corazón. Pero ahora dice aquí el versículo 15: y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Sus pies semejantes al bronce bruñido. ¿Qué significa esto? ¿Por qué Dios está mostrándose en esta gloria con pies semejantes al bronce bruñido? El bronce en la Biblia simboliza el juicio de Dios. Cuando el Señor dio las instrucciones de la construcción del tabernáculo y posteriormente el templo, vemos que el altar de bronce, el altar del juicio, era de bronce. Se le conoce como el altar de bronce. Y era en ese lugar donde todo judío, bajo las instrucciones de la ley, tenía que llegar para que sus pecados fueran juzgados. Allí Dios juzgaba el pecado del pueblo. El altar de bronce. Y ahora vemos en esta visión de la gloria de Dios al Hijo del Hombre con pies semejantes al bronce bruñido. ¿Qué significa? ¿Dónde está Cristo parado? Veíamos que Él está en medio de los 7 candeleros. ¿Quiénes son estos candeleros? Ya vimos, comparando la Escritura con la Escritura, son las iglesias. ¿Dónde está Cristo parado entonces? Está parado en medio de las iglesias y está parado sobre pies semejantes al bronce bruñido, hablando del juicio. ¿Qué nos enseña esto? ¡Qué hermoso! Porque lo que significa es que Cristo está parado en medio de las iglesias sobre el juicio a base de su victoria en la cruz. Repito, mis hermanos, estamos viviendo tiempos especiales. Y la parte que ha movido al mundo es el temor a la muerte. Se nos ha dicho que este virus es altamente contagioso y que el riesgo
puede llevar a la muerte al ser contagiado. Y obviamente la preocupación vital es evitar la muerte por el contagio de este virus. Sin embargo, mis hermanos, tenemos que reconocer que la Biblia nos habla de otro virus que es mucho más mortal y ha sido totalmente contagioso, que es el pecado que surgió en Génesis 3. Y nosotros sabemos que sin importar las precauciones y todas las instrucciones que uno pudiera seguir, todos hemos sido contagiados de un virus mortal que es el pecado. Y cuando Jesucristo vino a la tierra, Él caminó hacia la cruz teniendo en mente que ese virus mortal no tenía solución más que con la vacuna de su sangre vertida en la cruz. El juicio de ese virus mortal es la muerte eterna. Pero Jesucristo, caminando a la cruz y derramando su sangre, ha dado el juicio que el Padre acepta para que ningún humano tenga que morir por la eternidad. Así que solo hay dos caminos para el juicio de tus pecados. O pagas por ellos, o aceptas el juicio de Dios en la cruz por tus pecados en la persona de Jesucristo. Ese es el verdadero peligro. Siendo honestos, después de esta epidemia va a haber millones de humanos que van a seguir sus vidas. Pero la pregunta más importante es si tus pecados han sido juzgados por Dios en la cruz o has rechazado esa verdad para pagar tú por esos pecados, porque sea con virus o sin virus, un día tú y yo vamos a morir. Y la realidad de la muerte a todos nos va a llegar. Y lo más importante que está viendo Juan aquí es que en medio de esta realidad, el Señor Jesucristo está parado sobre el juicio de su victoria en la cruz, en medio de la iglesia. ¿Por qué? Porque es a través de la iglesia que Dios ha dado el testimonio de esta preciosa verdad. Y todos los que quieren ser parte de las bendiciones de Dios tienen que reconocer a Jesucristo como el único que puede quitarles el pecado y salvarlos de este virus mortal. Esa es la verdad. Para no pagar por tus pecados por la eternidad, necesitas ser honesto contigo mismo y reconocer que solo Cristo puede limpiar tus pecados delante de Dios. Quizás no nos gusta oírlo, pero Dios está dispuesto a juzgar el pecado. Dios está juzgando este mundo. Hay un pasaje que no voy a leer, pero voy a hacer referencia, que está en Génesis. Cuando Dios vio que Caín mató a Abel, su hermano, Él clamó estas palabras: su sangre clama a mí desde la tierra. La sangre de Abel le gritaba a Dios desde la tierra. ¿Te imaginas cuánta sangre inocente se ha derramado desde aquel día? ¿Cuánta sangre ha recibido la tierra desde el tiempo de Abel? Bueno, pues Dios sí lleva la cuenta. Y por eso el entender que este mundo está siendo juzgado por Dios, o está empezando a ser juzgado por Dios, y entender que tú y yo podemos ser librados por la sangre de Jesucristo, es muy importante. Así que tú que estás escuchando, déjame decirte con amor que Dios
está hablándote a ti específicamente para que reconozcas que hay un juicio de parte de Dios y que solo con la sangre de Jesucristo te puedes librar. Ahora, no solo vamos a ver este juicio, dice aquí en el versículo 15, Apocalipsis 1:15, estamos viendo la gloria de Dios en la persona de Jesucristo, en el Hijo del Hombre. Ya Juan ha estado describiéndonos su persona y dice aquí otra vez, versículo 15, y sus pies semejantes a bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Es una voz magnífica. No tenía que decirle a alguien, a Juan, nadie tenía que decirle, oye, ¿estás escuchando? Era una voz magnífica porque dice que era como un estruendo de muchas aguas. Era una voz que era imposible ignorar. Era una voz que hacía vibrar cada parte del cuerpo del siervo. Es una voz que clama por toda la creación y está plasmada en este libro. Es la voz del Dios de la Biblia. Hay una frase que cuando vayamos estudiando el libro de Apocalipsis, sobre todo los primeros dos capítulos 2 y 3, va a ser enfática. El que tiene oídos para oír, oiga. Es una voz que hay que escuchar. Y hoy, mis hermanos, les animo a que escuchen su voz que te grita de su amor por ti. En medio de muchas voces que estamos escuchando el día de hoy a través de las noticias, de las redes sociales, yo te invito a que en medio de tanto bullicio escuches la voz de Dios. Escucha la voz de Dios. Es una voz que clama desde las páginas de la Biblia para decirnos que en medio de tanta confusión podemos tener paz. En medio de tanto dolor podemos tener esperanza. Y sobre todo, en medio de tanta maldad, podemos tener protección y esperanza y perdón de parte de Dios. Así que esta voz que aturdió al siervo, es la voz que hoy en día Dios quiere que escuchemos a través de lo que Él está haciendo en este mundo. El ser humano no pone atención a lo importante hasta que su vida se ve detenida por situaciones que él no espera. Hoy nosotros podemos aprovechar esta crisis para compartir de esa voz que ha estado por más de 2000 años en este precioso libro que es la Biblia. Pero vamos a ver no solo eso, vamos a ver que muchas cosas, aparte de sus ojos, los pies, su voz, su ropa, vamos a ver aquí en el versículo 16 las cosas que lo acompañan, las cosas que acompañan al Hijo del Hombre. Algo que Juan describe a detalle porque le impactaron y porque Dios está dejándonos una gran enseñanza. Dice aquí el versículo 16, Apocalipsis 1:16, dice: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Cuántas cosas le acompañan? 3. Primeramente dice, tenía en su diestra 7 estrellas. El Señor Jesucristo tiene en su diestra, tiene en sus manos
a los ángeles de las iglesias. Otra vez, ¿por qué digo que son ángeles estas estrellas? Porque lo dice el versículo 20, nuevamente vamos a leer el versículo 20 de Apocalipsis 1. Y el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias. Hay una regla del estudio bíblico: la Biblia es literal hasta que sea imposible interpretarla. No voy a entrar en debate sobre lo que algunos opinan, pero lo que yo veo en la Biblia es la realidad de la vida espiritual y de este mundo en que nos movemos, donde existen ángeles, seres espirituales que gobiernan sobre el mundo físico. Hablando de Daniel, otro libro paralelo a las profecías de este libro, en Daniel 10, Daniel hace mucho énfasis en esa guerra espiritual cuando habla del príncipe de Persia peleando con el príncipe de Grecia. Y él habla claramente que el ángel Gabriel no podía llegar a darle el mensaje porque había una guerra espiritual para que él llegara a recibir ese mensaje. Y luego en el capítulo 11 de Daniel vemos que el propio ángel está influyendo en la vida del emperador Ciro para tomar decisiones, o Darío creo que es ahí. Ahora, ¿cuál es mi énfasis aquí? Que entendamos que la iglesia y el mundo entero se mueve en medio de un mundo espiritual, y que todo lo que vivimos solo es sombra y figura de lo que se está moviendo en el cielo. Y cuando Dios habla de que Él tiene en sus manos estos ángeles, está diciéndonos: hey, no se preocupen, aún en la guerra espiritual yo tengo el control. Aún de lo que no vemos, yo tengo el control. La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre. Y todo cristiano, todo seguidor de Jesucristo, todo aquel que quiere tener la victoria, tiene que aceptar por fe sobre ese mundo, mostrando que los tiene en su diestra. Pero no solo eso, que Él tiene el control. Para terminar, mis hermanos, dice aquí que tenía también, que de su boca, salía una espada aguda de 2 filos. Hebreos 4:12 nos da la interpretación bíblica de este simbolismo. Y dice la Biblia en Hebreos 4:12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada aguda de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que, por comparar escritura con escritura, esta espada aguda de 2 filos que sale de la boca del Hijo del Hombre no es otra cosa que la misma palabra de Dios. La palabra de Dios es como y una espada divide. Y Dios está esperando que la palabra de Dios dé vida o mate. Tú lo decides. Si aceptas el testimonio de la Biblia, te va a dar vida. Pero si lo rechazas, te va a matar. No hay opción, no hay términos medios. Es una espada aguda de 2 filos que penetra, dice la Biblia, hasta lo más íntimo de nuestro corazón, como sus ojos de fuego, que no se les escapa nada. Y dice aquí que tenía este Hijo del Hombre un rostro como el sol cuando resplandece en su fuerza. O sea, imagínate, Juan no solo está impactado porque oyó una voz como de trompeta, una voz como de muchas aguas, vio un hombre, ¿verdad?, vestido con canas, con pies con bronce, sino ahora, aparte de ver un hombre, ¿verdad?, con en su diestra a los ángeles, y ahora también dice que tiene su rostro como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ninguno de nosotros puede fijar la vista a 10 segundos cuando el sol resplandece en su fuerza. Así que lo que está describiendo Juan es impresionante. Lo que está diciéndonos Juan es que este sol de justicia
que aparece en Malaquías 4:6, lo voy a leer nada más para referencia y quede claro la interpretación. La Biblia en Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, habla de un sol de justicia que está hablando de este Hijo del Hombre. Dice el versículo 2 de Malaquías 4, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, ahí está claro a quienes, a los que creen en el testimonio de la Biblia, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Mucho se puede decir de lo que está pasando en el mundo. Y muchas voces podemos escuchar de especulación de lo que está sucediendo en el mundo. Pero déjame terminar diciéndote esto. La Biblia dice que Jesucristo un día a aquellos que le creen, a aquellos que han apropiado la sangre de Cristo en su corazón, la Biblia nos dice que traerá en sus alas salvación. Salvación que todos los seguidores de Jesucristo esperamos con ansias. No estamos contentos y estamos preocupados por lo que se está viviendo en el mundo. Pero en ningún momento estamos dudando de la salvación de nuestro Dios. Y quiero animarte, hermano, amada iglesia, amigos, seguidores de Jesucristo, quiero animarles a que este tiempo de grande prueba muestre nuestro corazón optimista y confiado en un Dios que nos va a salvar. Hemos visto la descripción de la gloria de Dios, con la cual Juan quedó maravillado. Y nosotros, la situación que estamos viviendo es la oportunidad de entender que ser cristiano no es una religión, sino una relación que se manifiesta de una forma cada vez más clara, sobre todo en medio de las pruebas como la que este mundo está viviendo. Nosotros, los cristianos, los seguidores de Jesucristo, tenemos bien claro que Dios tiene el control de lo que está sucediendo y que si no nos alcanza esta epidemia, un día vamos a morir, pero estaremos en las manos de Dios, porque un día reconocimos que Jesucristo cargó con nuestros pecados y nos ha dado salvación por la eternidad. Yo les animo a que en este tiempo reflexionen sobre las palabras de la Biblia, sobre lo que la Biblia enseña, y tenemos la libertad de rechazar y decir que es una locura lo que hemos aprendido de la Biblia, o aceptar con sencillez lo que la Biblia dice. Es nuestra decisión, es tu decisión, es la decisión de cada uno de nosotros. Ojalá Dios te permita tomar una decisión correcta. Y ojalá en este tiempo, los que decimos ser seguidores de Jesucristo, mostremos nuestra verdadera fe en Él y confianza en sus promesas. Padre bendito, Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias por el testimonio de la Biblia, porque Señor, aunque estamos estudiando y leyendo verdades escritas hace 2000 años, son relevantes para el último domingo de marzo del 2020. En verdad, Señor, eres hermoso y es increíble cómo tú puedes hablarnos algo actual de algo que ya fue escrito hace mucho. Ayúdanos, Dios, a poder conectar las verdades de la Biblia con nuestra vida cotidiana y poder reflejar en nuestra vida que creemos las promesas de la Biblia y sabemos que tú recompensarás esta fe. Gracias, Dios,
porque en este momento tan difícil podemos ver en tu palabra mensajes de esperanza y de amor para nosotros y todo ser humano que quiera confiar en tus promesas. Te alabamos por ello, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén. Pues, amada iglesia, amigos, gracias a Dios por esta oportunidad. Y bueno, nada más les animo a estar pendientes también de las instrucciones de nuestro gobierno. Más allá de que nosotros sabemos que Dios tiene el control y que debemos de confiar en sus promesas, tenemos que ser sabios, tenemos que obedecer, pero gracias a Dios porque podemos contar con este medio, podemos conectarnos. Les animo, hermanos, a estar al pendiente de mensajes del gobierno, de mensajes que yo pudiera dar o de asuntos importantes de la iglesia. Pero bueno, gracias a Dios, nos estaremos viendo el próximo domingo y bueno, también en la semana estaremos orando. No dejemos de estar orando también por nosotros, por nuestros amigos, por todas aquellas personas